orar. Te invito a que ores conmigo ahí donde estás, a decirle al Señor: Señor, todo lo que soy es tuyo, mis oídos son tuyos, mi corazón es tuyo, Señor, y te pido que tú me hables en esta mañana. Que lo que tú tengas para mí en esta mañana, yo tenga el discernimiento para decir: eso es para mí, Señor, y yo lo recibo para mi vida. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, Señor, presentándote esta mañana esta palabra, Señor, presentándote cada uno de los corazones que estamos aquí presentes en este día. Yo te pido, Dios, que tú hables, Señor, que tú, Señor, hagas estremecer, Padre amado, que tú separes, Señor Dios mío, el alma del Espíritu, Señor, con tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo te pido que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Debes saber esto. ¿Qué yo pretendo con esta palabra, amado? Yo pretendo que no salgamos de este lugar de la misma manera en que entramos, sino que salgamos un poquito más cerca del corazón de Jesucristo, un poquito más parecidos a Él, de cómo llegamos a este lugar. Amén. ¿A cuánto les gusta estar preparados para las situaciones que pudieran ocurrir? A muchos, ¿verdad? Nos gusta estar preparados. ¿A quién le gusta que lo cojan desprovisto, desprevenido? A nadie le gusta eso. Por ejemplo, en nuestro país, en Puerto Rico, todos los años tenemos una temporada, la famosa temporada de huracanes, en la que somos propensos a recibir huracanes por nuestra ubicación, por nuestro clima, por las aguas que nos rodean. Y es nuestra responsabilidad por lo menos estar preparados con comida y agua para varios días, ¿verdad? Por lo menos sabemos cómo se ponen los supermercados cuando viene un huracán. Pues si viene un huracán, estoy preparado. No tengo que hacer filas, no tengo que ir para ningún lado, me quedo en mi casa, ¿verdad? Y es necesario que nos preparemos para esto, porque es una posibilidad. Baterías para linterna, gas extra para la estufa o una hornilla de gas. Los que tienen los recursos equipan sus casas con placas solares y así sucesivamente. Se supone que nos preparemos para tiempos como estos, por si ocurre algo, estar preparados. Pero ciertamente es algo incierto que venga un huracán, porque hay años que Dios nos guarda y no viene un huracán, ¿verdad? Hay años que viene o pasa cerquita, pero es algo incierto. Pero nos corresponde prepararnos. Y hay quienes que se preparan, hay quienes lo dejan para lo último, aun cuando la pastora está, enviando todos los chats. Guarden alimento, cojan agua, guarden agua, hagan esto, hagan lo otro. Hay quienes siempre lo dejan para lo último. Hay quienes ni lo dejan para lo último. Hay quienes ni se preparan y dependen de la misericordia de Dios esos días. Pero eso es una posibilidad, prepararnos por la posibilidad de recibir un huracán. Pero ¿qué ocurre cuando no es una posibilidad y es algo inminente? Es algo que sí o sí va a ocurrir y te dicen que te prepares. Inminente significa que está a punto de suceder o es una amenaza a suceder en un tiempo inmediato. No es lo mismo prepararte por si acaso a prepararte porque algo es inminente, va a ocurrir sí o sí. La urgencia no es la misma, ¿verdad? Y amado,
¿por qué yo te explico todo esto? Porque si hay algo que es inminente, si hay algo que requiere la urgencia de que es inminente, es lo que está escrito en la palabra del Señor. Es lo que Dios dice que va a ocurrir. Entonces yo te pregunto, si es inminente, ¿por qué vivimos muchas veces como si Cristo no viniera? Si es inminente, ¿por qué no nos preparamos? Cuando hablamos de señales de los últimos tiempos, generalmente ponemos nuestro foco en pasajes en donde se mencionan los eventos proféticos, ¿verdad?, que han de ocurrir, que estamos esperando, las señales, las catástrofes, la guerra, las hambres, los terremotos, otros sucesos que la Biblia menciona que nos guían a saber que cada día está más cerca del regreso de nuestro amado. Pero pocas veces lo hacemos pensando en el carácter de nosotros como personas. Y las escrituras nos muestran con toda claridad la responsabilidad tuya y mía en los acontecimientos de los últimos tiempos. Y es que estos tiempos, más que nunca, amado, Satanás intentará engañarnos, dañar tu carácter con situaciones, hasta con excusas medias válidas. Satanás intentará engañarte para desviarte del propósito de Dios con tu vida para un tiempo como este. Y hoy no vamos a hablar de escatología bíblica, de orden de sucesos, hoy vamos a hablar de carácter. Tu carácter debe ser formado para que no claudiques en estos tiempos. Para que puedas soportar las altas presiones de engaño en estos días. Y yo te pido un favor, atiéndeme. Hoy no mires al que está al lado. Hoy no pienses en nadie pensando, esta palabra es para fulano. No, amado, hoy mírate a ti mismo. Para ver qué es eso que Dios tiene que corregir. Para ver de qué es eso que Dios te debe libertar. Para que puedas ser lo que Dios dijo que serías en un tiempo como este. Amado, Dios sabía que esto iba a ocurrir. ¿Cuántas veces no recibimos advertencias en su palabra? Mira, en los últimos tiempos la maldad aumentará. A causa de eso, el amor de muchos se va a enfriar, muchos van a claudicar, pero Dios quiere que tú no seas uno de los que claudican, amén. Por eso estás aquí hoy, porque es necesario que te guardes del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y hoy vamos a hablar de eso. Debes saber esto. Hoy vamos a estudiar los primeros versículos de 2 de Timoteo 3 y un poco de contexto, todavía no me lo pongas allá. La segunda carta a Timoteo se considera la última epístola del apóstol Pablo. Él escribe desde una prisión romana alrededor del año 67 después de Cristo, consciente ya de la proximidad de su ejecución. En 2 de Timoteo 4, Pablo le dice, mira, yo sé que ya mismo a mí me van a ejecutar. O sea, yo estoy esperando ya esto. A diferencia de la primera carta de Timoteo, que está escrita en un tono más alegre, como más pastoral, en esta carta el tono es de despedida y urgencia. Aun cuando Pablo escribe desde una prisión, esperando ser ejecutado, su mente no estaba en sí mismo. Su mente estaba en su hijo espiritual, Timoteo. El legado que yo te he dejado, Timoteo. Tú necesitas continuar expandiendo el reino de los cielos, Timoteo. Yo no voy a estar, pero tú necesitas continuar. Y en este momento, Timoteo se encontraba en la ciudad de Éfeso.
pastoreando durante tiempos muy difíciles. Éfeso era un entorno complejo. El pastor Nandi predicó un poco acerca de esto la semana pasada. Desde el punto de vista religioso y social, porque estaba dominado por el culto a Artemisa e impregnado de filosofías incorrectas. Y el futuro de la iglesia, la predicación y la verdad del evangelio que Pablo quería que Timoteo pudiera continuar, era lo que había en el corazón de Pablo. Él le estaba pasando la antorcha a Timoteo, diciéndole: Timoteo, ahora sí que sí, te toca. Y en este contexto, Pablo habla de que falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia, promoviendo doctrinas distorsionadas, prácticas inmorales. ¿Y qué está haciendo Pablo en esta carta? Él está diciendo: Timoteo, tienes que prepararte, te lo estoy advirtiendo, porque no solamente te vas a enfrentar a estos falsos líderes, es que vas a tener que corregir la gente que te llegue con esas doctrinas distorsionadas. También vas a enfrentar un ambiente súper hostil en los últimos días. Pablo le da estas palabras a Timoteo para fortalecerlo, para darle una advertencia de la apostasía venidera de los últimos tiempos, pero también Pablo lo ayuda a mantenerse firme, a saber cómo enfrentarse a la apostasía que se avecina para no caer en ella. Y es que tenemos que tener presente, amado, que nadie está exento de ser engañado. Y es por eso que tenemos que cuidarnos, es por eso que tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Y Pablo podía ver esta urgencia, podía discernir la urgencia. ¿Por qué? Porque tú y yo nacimos rodeados de apostasía. Rodeados. No lo podemos evitar, no nos podemos esconder en una burbuja, estamos rodeados. Pero no puedes permitir que eso influya en ti. ¿Por qué? Porque abortarías el plan de Dios para tu vida en este tiempo. Segunda de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Me llamó demasiado la atención que Pablo hiciera esta puntualización. Timoteo, debes saber esto. Es importante que esto jamás se te olvide. Saber esto no es que necesitas saberlo, porque no es una posibilidad que vienen tiempos peligrosos, es inminente. Van a venir. Y saber esto puede salvar tu testimonio. El que sepas esto puede salvar a las personas a las que estás discipulando. Es fundamental para cumplir efectivamente tu llamado. ¿Y cuántos saben que estamos en los postreros días? Estamos en los postreros días. Y esto significa que quien aprende a vivir en el Espíritu puede comprender que debe de vivir cada día como si fuera el único que tuviese. Y que sin importar los tiempos difíciles, los tiempos peligrosos, debe obrar conforme a la voluntad del Señor para su vida. Debe obrar conforme a la palabra del Señor. Así que hoy Dios te dice, como Pablo le dijo a Timoteo: debes saber esto. Y en los versículos 2 al 5 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En muchas partes del mundo hoy no parece ser tan difícil ser cristiano. La gente no es apresada por leer la Biblia, no es asesinada por predicar a Cristo, pero esta lista de conductas de los últimos días que da Pablo describe nuestra sociedad. Y desafortunadamente, amado, la conducta de muchos que se hacen llamar cristianos. Entonces, no es que no sea difícil ser cristiano, es que hoy nos tenemos que preguntar, ¿realmente soy cristiano? Compara un momento tu vida con esta lista. Deja de buscar las comodidades sin compromiso. Es nuestra responsabilidad enfrentar estos tiempos viviendo como un verdadero discípulo de Jesús y no como un discípulo de este mundo. Y vamos a ir, hay unas que las puse juntas, pero vamos a hablar de cada una de estas características que Pablo da. Amadores de sí mismo. Esto es ciertamente bien característico en nuestra época, cuando los hombres y las mujeres son motivados a amarse a sí mismos. ¿Cuántos están entendiendo de lo que yo les estoy hablando? Hay una conducta y un consejo muy latente en nuestros tiempos que invita a las personas a amarse a sí mismos más que nada en este mundo. Incondicionalmente. Y muchas veces llevan a las personas a pensar de esta manera para que ellos puedan entender que supuestamente este tipo de amor es el fundamento para una correcta salud integral. Silvia, pero Jesús dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, amén. No es que no te ames, no es que te odies. El problema es que hay gente que se ama a sí mismo, pero no ama a Dios ni al prójimo. Entonces esto del amor propio en nuestros días como que se salió de un poco bastante del contexto correcto. Porque la palabra de Dios en Romanos 12:3 dice el apóstol Pablo, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Amado, la respuesta a esto, la respuesta al egoísmo la encontramos en el Evangelio. Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y podemos encontrar muchas cosas, muchos versículos que contradicen el hecho de que seamos amadores de nosotros mismos. El amor no busca lo suyo, no buscando cada uno sus intereses, sino más bien los intereses de los demás. Nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. Entonces, no es que no te ames, es que necesitas amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Habrá hombres avaros. La avaricia tiene que ver con la acumulación de riquezas para uno mismo.
Es una extensión del carácter egoísta y amador de sí mismo. El avaro solo piensa en su propio bienestar y la avaricia es idolatría al dinero. Dice la palabra en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males, ¿de alguno? No, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El Evangelio de Jesús nos libra de la avaricia. Jesús no retuvo su vida en el cielo, sino que la entregó por todos nosotros. Entonces, ¿qué significa esto, amado? La generosidad del Padre, la generosidad del Hijo, quebranta el poder de la avaricia para liberarnos de su idolatría. Está escrito: más bienaventurado es dar que recibir. El que siembra generosamente, generosamente se segará. La generosidad es una de las consecuencias del Evangelio de Dios en el corazón del hombre. La avaricia es la consecuencia de estar idolatrando a un Dios que se llama Mamón. Continuamos. Habrá hombres vanagloriosos, soberbios. El humanismo ha elevado al hombre, ha querido elevar al hombre como si fuese el centro de todas las cosas. Y la mayor de las vanaglorias, la mayor de la soberbia es que el hombre piense que no necesita a Dios. Que el hombre piense que Él es su propio Dios. Y es que la soberbia no acepta el lugar que Dios le asigna. Él quiere ocupar el lugar de otros. Dios se resiste a una generación que está llena de soberbia, pero da gracia a los humildes. Jesús dijo que los días finales serían como en los días de Noé. La característica de esas generaciones fue una vida como entregada a los placeres, a la ociosidad, al desprecio por la eternidad. Todo lo que ellos veían era su tiempo aquí en la tierra. El sello de la vanagloria es inventar otro evangelio, salvarse a sí mismo. Porque la sociedad te pone un precio, mientras más hagas, más valioso eres. Si tú no haces nada, no ocurrirá nada en tu vida, que en cierto punto la fe sin obra es muerta, dice la palabra. Pero no tiene que ver con que tú tengas que hacer algo para salvarte. No tiene que ver con que mucho menos tú te puedas salvar a ti mismo. No tiene que ver con que Dios te salva si tú haces más. Con que Dios te ama más si tú haces más. No tiene que ver con eso. Y lamentablemente, muchos de estos sellos que pone la sociedad, no los hemos creído. Pero ¿qué dice la palabra? Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así, amado, que la vanagloria, la soberbia de creerse más que los demás, de creerse que te puedes salvar a ti mismo, amado, no es por tu esfuerzo. Es por la gracia del Señor, no es porque me lo merezco, es que el Señor me miró con gracia, con compasión, con misericordia y dijo: esta gente se está perdiendo, tengo que hacer algo por ellos, porque no pueden salvarse a sí mismos. Habrá hombres blasfemos.
Ciertamente, en algún punto de nuestra vida, todos hemos participado de algún tipo de necedad. Todos hemos blasfemado en algún momento por ignorancia. Sí. Hasta el apóstol Pablo dijo en 1 de Timoteo 1:13, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice él mismo, yo antes fui un blasfemo, pero Dios tuvo misericordia de mí. Pero aquí estamos hablando, el apóstol Pablo está hablando de que habrán hombres blasfemos, aun cuando ya supieron que Dios tuvo misericordia de ellos, seguirán en su propia soberbia blasfemando en contra del Señor. Y esos son otros 20 pesos. Habrá hombres desobedientes a los padres. ¿Te parece familiar? Hijos que se enseñorean de sus padres. Niños jovencitos sin respeto a nadie. Se encaran a cualquiera que pretenda ponerles orden. Amado, pero el honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa para que la vida sea larga, para que cumplas tu propósito en planeta Tierra. Sin embargo, hoy vemos con dolor que muchos jóvenes mueren antes de tiempo. Antes del día que Dios tenía designado para partir de planeta Tierra. En accidentes de tráfico, por el efecto de las drogas, por delincuencia, por entregarse a los placeres de este mundo, por entregarse a los placeres sexuales antes de tiempo, contrayendo enfermedades venéreas, etcétera, etcétera. Amado, la desobediencia trae maldición y muerte a una nación. Serán ingratos. Esta me picó. Porque hay veces que la ingratitud destruye, amado. Destruye cualquier maquillaje que pretende esconder un cristianismo falso. Si tú eres un desagradecido, amado, eso se nota. Una persona ingrata desprecia el precio que le costó a las generaciones anteriores los derechos que tiene hoy. Una persona ingrata piensa que se lo merece todo. Una persona ingrata da por hecho la salvación y el precio que costó. Siendo así, amado, las personas ingratas lo que hacen es construir un cimiento en su vida de ingratitud para ser arrastrado por las corrientes de este mundo. La ingratitud destruye el maquillaje que te has querido poner de cristiano. Serán, también dice, serán sin afecto natural e implacables. ¿Qué es el afecto natural? El afecto natural es como que ese amor que sale de tu corazón innato. A personas, el afecto natural, normalmente tú amas a tus hijos, a tus padres, a tu esposo, a tu esposa. Es un afecto natural. A tus amigos, normalmente tú los amas. Es un afecto natural.
a las personas que te caen bien. Hay otros que el afecto natural hay como que entrenarlo en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Pero el afecto natural, todos los seres humanos nacimos con eso. Es algo que está en nuestro corazón. Pero dice que en los últimos tiempos las personas perderán el afecto natural. Una persona sin afecto natural e implacable parece ser que perdió la sensibilidad humana. Una persona sin afecto natural e implacable perdió la capacidad de conmoverse. No le importa el sufrimiento ajeno. La vida humana no tiene valor para las personas con este tipo de carácter. Y lo vemos hoy. La maldad acrecentada, los corazones sin temor de Dios, asesinatos a plena luz del día, a familiares entre ellos mismos, a cónyuges, gente sin afecto natural e implacables. Dice que serán no sé si lo brinqué o si está ya después. Serán calumniadores. No, déjalo entonces en el anterior porque fue que no salió en el PowerPoint. Dice que serán calumniadores. ¿Qué es una calumnia? La calumnia es una acusación falsa que se hace con malicia de hacer daño a otra persona. Eso es una calumnia. Una mentira que tú dices con malicia, con intención de hacerle daño a alguien. Amado, la calumnia es el lenguaje de Satanás. La persona calumniadora debe saber esto. La persona calumniadora actúa como instrumento del mismo diablo para dar propósito al veneno que Satanás quiere impartir en la humanidad para traer muerte al propósito de Dios en las vidas de las personas. Satanás quiere dañar el testimonio de los hijos del Señor. Y no mires de reojo. Todos hemos mentido alguna vez o muchas veces. Pero Dios, como hizo con Isaías, en el nombre de Jesucristo, en este tiempo yo declaro que viene arrancando toda mentira de nuestros labios en el nombre de Jesús. Que viene sacando a la luz y quitando toda hipocresía de sus hijos, Señor Padre. Enmudece los labios que insisten en ser calumniadores, Señor. Padre, santifica las palabras de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amados, si decimos que somos hijos de Dios, solo Jesús es la verdad. Él es la verdad. Si decimos que somos hijos de Dios, no podemos estar en el negocio de los embustes. ¿Entiendes? Porque somos hijos del Señor, hijos de Dios. Y nuestra vida debe caracterizarse como una vida que vive en integridad, como una persona que vive en la verdad. Que seamos de una sola pieza, que no seamos de una manera al frente de las personas y otra de espaldas. Que no le digamos a alguien qué lindo tú eres, pero me voy a bochinchar de esa persona con otros. Serán intemperantes, crueles,
y aborrecedores de lo bueno, intemperantes, no tienen templanza, quieren todo efecto microondas al alcance de un clic. Queremos todo. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Amado, esta generación, yo misma me sorprendo. Yo pertenezco a esta generación, pero yo misma me sorprendo. Porque veo personas que, mira, les pasan cosas que les pueden pasar a cualquiera. Y wow, ellos se transforman como si les estuviera pasando lo peor de este mundo. Intemperantes. Veo personas que tienen que esperar en una fila lo mismo que está esperando todo el que está en la fila. Y ellos actúan como que a ellos les está pasando lo peor. ¿Qué pasa? Una generación intemperante, desenfrenada, sin control, todo lo quieren al avance de un clic. Al avance de un clic. Señor, te presento esta oración hoy, pero necesito que me la contestes ahora. Sin controlar sus deseos. Una generación que vive desenfrenadamente y llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y en esta ideología de este tiempo, que esto de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, de que no existen verdades absolutas. Amado, la Biblia es la verdad absoluta. Sí hay un manual que debe de definir nuestro patrón de comportamiento. Se llama la Biblia, la palabra del Señor. Y cuando nosotros desechamos la palabra de Dios por aferrarnos a las corrientes que están en este mundo por ahí buscando a quién se llevan enredado, vas a terminar. Serás conducido al caos en tu vida. Serás conducido al vacío porque estás en una sociedad que lamentablemente rechaza todo lo que tenga que ver con el Señor. Y solo tú y yo, los hijos del Señor, somos los responsables de que vean que hay un Dios verdadero. De que vean que no todo es lo que ellos están viendo en este mundo. Nos toca. Nos toca. La palabra del Señor es viva y eficaz. Discierne los pensamientos. Discierne los corazones, las intenciones del corazón engañoso. Y dice la palabra que Jesús, quien es la luz de este mundo, alumbra tu entendimiento. Y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Entonces no insistas. No insistas. Resiste. No insistas en querer vivir como viven los de este mundo. No insistas en darle rienda suelta a tus deseos. No insistas en ser intemperante. Serán traidores. Yo creo que esa es la próxima que aparece en el PowerPoint. No, tampoco. Ok. Serán traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
Todas estas las puse juntas porque tratan sobre, es como un paquete que señala al yo. Señala al yo. Ahí está, gracias. Los hombres son traidores debido al yo. Son impetuosos debido al yo. Son infatuados debido al yo. Y son amadores de los deleites más que de Dios debido al yo. Definitivamente, la cultura del placer se ha instalado en esta sociedad. Si da placer, es bueno. Olvídate. Si me pone feliz, es chévere, es bueno. Aunque me conduzca a un camino de muerte. Muchos han invertido el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, por amarás a los placeres y deleites poniendo toda tu fuerza en conseguirlos. Muchos de los que se llaman cristianos tienen como norte de su vida buscar la satisfacción personal, el logro de sus metas, que no está mal. Lo que está mal es el orden de prioridades. Poniendo como base de sus vidas la búsqueda del placer y la felicidad. Muchos han invertido el evangelio de Jesús por un evangelio de placeres y deleites, amados. Les motiva aquello que les hace sentir bien. La pertenencia a un club social que les da reconocimiento, que les da empoderamiento, yes. Pero solo buscan acompañamiento que supla sus necesidades anímicas. ¿Cómo me siento hoy? Hoy estoy triste. Entristécete conmigo, alimenta mi tristeza. Pásame la mano. No, voy a llorar contigo, pero va a llegar un momento en el que yo te digo, mira, ya se acabó, levántate que el largo camino te resta, oye. Y, amado, yo no vengo aquí a cumplir, a suplir tus necesidades almáticas. Aquí estamos para hablar a tu espíritu en el nombre de Jesucristo, de que hay una urgencia y de que esto te compete a ti también. Dice la palabra que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En la Nueva Traducción Viviente dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¡Qué fuerte! ¿Por qué ahorita les dije que Pablo aquí no está hablando de inconversos? Amado, porque Pablo le está hablando a Timoteo sobre los falsos líderes que se están levantando dentro de las iglesias. Entonces, tú me dices, Silvia, está bien, pero es que en el mundo, hello, si no conocen a Cristo, van a ser calumniadores, van a ser crueles, van a ser infatuosos, van a ser de todo eso. En el mundo, los que viven en oscuridad. Pero ¿qué hay de los que se supone que vivamos con la luz de Cristo en nosotros, reflejando a Cristo? No cuando nos sintamos bien, cuando estemos en el mood, no, cada día de nuestra vida. Esta característica específicamente, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Amado, la apariencia de piedad incluye ir a la iglesia sin fallar todos los domingos. Incluye conocer la doctrina cristiana. Incluye
versículos bíblicos en las redes sociales. Dichas prácticas pueden hacer parecer cristiana a una persona. ¿Verdad que sí? Nosotros vemos a una persona que comparte versículos bíblicos en las redes sociales y el primer pensamiento es como que por lo menos va a la iglesia. Por lo menos abre la Biblia o la aplicación de la Biblia del versículo del día. Por lo menos. Amado, pero si no hay una transformación real, si no hay un corazón rendido al Señor, la apariencia externa no tiene sentido. No tiene sentido. Y Pablo nos previene para que no seamos engañados por personas que solo tienen apariencia de cristianos. Ni para que seamos uno de ellos tampoco. Al principio puede ser difícil distinguirlos de los verdaderos cristianos, pero ¿sabes qué? Dale un tiempito, por sus frutos los conocerás. En nuestro mundo obsesionado consigo mismo, la gente se siente en la libertad de tener una religión salad bar. La pastora predicó, pastores como las pizzas, como yo quiero pedir una pizza, ¿verdad? Pues muchos se sienten en la libertad de que el hecho de que yo busque al Señor, de que yo vaya a la iglesia, pues es como un salad bar. Porque yo escojo y tomo lo que quiero. Se sienten libres para parecer muy espirituales, para hablar como si fueran espirituales, pero no sienten ninguna obligación de ser bíblicos. No sienten ninguna obligación de tener un corazón genuino. Entonces el hecho de que tú hables espiritualmente no significa que seas un verdadero cristiano. Apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la piedad, la eficacia de vivir bajo la voluntad del Señor, la eficacia de que el reino de Dios gobierne tu vida, tu casa. En primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amado, debemos madurar, tenemos que madurar, es inminente que maduremos, necesitamos madurar para poder discernir. Y es que en los últimos tiempos, el discernimiento, la pastora también te lo dijo hace 2 semanas atrás, el discernimiento espiritual será sumamente necesario, demasiado necesario. Y necesitamos discernir lo precioso de lo vil, lo santo de lo profano, el bien del mal. El alimento sólido, ¿sabes qué? Es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal y no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces agradece cuando alguien venga a corregirte. Agradece cuando un pastor venga a corregirte, cuando un líder venga a corregirte. Gracias porque no lo sé todo. Gracias porque tú ves lo mejor de mí. Gracias porque tú ves lo que Dios quiere hacer con mi vida, no lo que yo estoy viendo ahora mismo. Gracias. Gracias porque yo estoy empezando a comer majaditos, pero ya tú comes chuleta.
¿Entiendes? Sí, porque ahora que yo tengo un bebé, pues hay que hacer una transición, ¿verdad? Uno le da cositas suavecitas, después poquito a poco uno va cambiando y añadiéndole más ingredientes a las cosas y las texturas, y poquito a poco le damos a probar el sazón de la casa y un poquito hasta que coma igual que nosotros. Pero es un proceso de madurez. Es un proceso de madurez al cual nos tenemos que someter con gozo, amado. Con gozo. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario. El apóstol Pablo termina en el versículo 5 diciendo: mira, toda esta gente que yo te describí, a estos evita. Eso significa que hay personas a las que debemos evitar. Sí o sí. Y esto no es una cuestión de desprecio, esto no es una cuestión de cobardía, es protección. Es guardar tu carácter. Es guardar lo que Dios está haciendo con tu vida, lo que Dios está haciendo en ti. Dice la palabra, el Salmo 1:1, el salmista dice: bienaventurado el varón que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Bienaventurado. Bienaventurado. Amado, si tú evitas estas cosas, serás bienaventurado. Si tú no dejas que ninguna de esos rasgos de carácter de los últimos tiempos influya sobre ti, serás bienaventurado. ¿Cuántos queremos ser bienaventurados? Yo quiero ser bienaventurada. Yo quiero que el Señor bendiga mi casa. Yo quiero que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Yo quiero que Dios hable bien de cada uno de nosotros. Muchos piensan que es suficiente con que ellos mismos no sean así y ponen muy poca atención a las compañías que frecuentan. Pero si pasamos tiempo con personas, ya sea personalmente o por permitirnos que nos entretengan de algún modo, amado, van a terminar por influir en nosotros. Porque tú te conviertes en lo que frecuentas. Y como Pablo escribió en 1 Corintios 15:33, no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto no es un llamado al aislamiento. No me malinterpretes. Esto es un llamado a la separación espiritual exclusiva para el Señor. ¿Necesitas amigos? ¿Yo puedo ser tu amiga? Aquí hay muchas personas que pueden ser tus amigos. Necesitamos amigos, necesitamos relacionarnos, con quién hablar, es cierto, pero escoge con quién hacerlo. Pídele al Señor que ponga personas en tu vida que te acerquen al plan de Dios con tu vida y que no te alejen. Para no permitir que te contamines o para tú mismo, amado, ser libertado si te identificaste con alguna de estas conductas. El Evangelio de Jesús transforma, amado, transforma el corazón de piedra en uno de carne, en uno conforme a Dios. Nos libra de la muerte para producir en nosotros un fruto eterno del Espíritu. Amado, solo el mensaje de la cruz,
Solo el mensaje de Jesucristo puede quebrantar la maldad, puede borrar el pecado del hombre. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a los hombres de la muerte, pero también de sí mismos. Para salvarlos de la iniquidad, para salvarlos de sus deseos, trasladándolos de muerte a vida, amado. No hay lugar para la muerte espiritual ni la decadencia moral en la vida de un hijo del Señor. Cuando ese hijo del Señor realmente rinde todo su ser y se atreve a decir: Señor, esto no te gusta, no lo quiero, sácalo. Es más, lo saco yo, necesito sacarlo yo, lo saco en el nombre de Jesucristo. Amado, guárdate del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Guárdate, amado, porque ese carácter trae muerte, trae ceguera espiritual al maravilloso plan que Dios tiene con tu vida. A estas personas evita. Pero sin embargo, si escuchando la predicación tú te has identificado con algunos de estos rasgos de carácter o con varios, amado, hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día de arrepentimiento. Dice la palabra: arrepentíos y convertíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio sobre tu vida. Ponte de pie ahí donde estás y dile al Señor: Señor, mírame, escudriñame, Señor. Escudriña mi corazón, mira lo que hay dentro de mí, Señor. Y si tú ves en mí, Señor, camino de perversidad, si tú ves en mí, Señor, un rasgo, Señor, del carácter de los hombres de los últimos tiempos, Señor, Padre, hoy yo los rindo a ti, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Padre, hoy yo te entrego nuevamente mi vida, Dios. Me arrepiento, Señor, de mis errores, de mis pecados, Señor. Me arrepiento de ofenderte, Señor, Padre, con mis acciones, con mis pensamientos, con el carácter que no es tuyo, Señor. Yo te pido, Dios, que seas tú, Señor, trayendo a nuestras vidas, a nuestra casa, Señor, tu reino, Padre. Oh, Señor, tu reino que consiste en justicia, paz y gozo, Señor. Que la cultura de tu reino, Señor, gobierne nuestras vidas, Padre. Renunciamos a la cultura de este mundo, Señor. Renunciamos, Padre, al carácter de este mundo, Dios, para que el carácter de Cristo se impregne en nosotros, Señor. Para que el carácter de Cristo, Señor, sea vigente en nuestra vida, sea palpable, Señor, en nuestra casa, a donde quiera que vayamos, Señor, que te puedan ver a ti, Señor. Que te puedan ver a ti, que podamos, Señor, ser esos instrumentos útiles en tus manos, Padre, para atraer a aquel que todavía no te conoce y no para alejarlo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, he predicado tu palabra, Padre. Amén y amén.